pues muchas gracias por conectarse. Para las personas que no me conocen, soy la doctora Eva Tovar, trabajo en una sala de urgencias en California, en Riverside, California, y también soy la directora médica prehospitalaria de la Cruz Roja en Tijuana. Y el tema de hoy me parece que es un tema súper importante, sobre todo por lo que está ocurriendo con el COVID-19, y es el de la hipoxemia silenciosa. Creo que la hipoxemia silenciosa es nuestro canario, es el canario en la jaula, ¿no? No sé si ustedes, seguramente la mayoría de ustedes ya se acuerdan o saben que en los 1800 en las minas en Gran Bretaña, lo que tenían eran estos canarios que eran sus animales centinela, y que en el momento en que había monóxido de carbono, pues se morían. Y con esto las personas sabían o los mineros sabían que era hora de salirse. Y creo que la hipoxemia silenciosa es nuestro canario, y es importante entenderlo. Les voy a pedir nada más, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos. Siempre es un poco bochornoso escuchar a las personas cuando van al baño y tienen el micrófono encendido. Entonces, por favor, háganlo por nosotros. Muy bien, ok, entonces la agenda de hoy va a ser hablar acerca de la hipoxemia silenciosa. Vamos a hablar brevemente de la definición, la fisiopatología, las implicaciones clínicas. Es en lo que más me voy a enfocar porque creo que es lo más importante. Después de esto vamos a hablar de las estadísticas prehospitalarias de la Cruz Roja. Una vez que hablemos de estos números, pasaremos al costo de la detección oportuna. Y la detección oportuna en hipoxemia silenciosa. Y la cuarta ya será la parte, digamos, más sustancial, que es la propuesta para detección, al igual que el manejo oportuno de hipoxemia silenciosa. Al final de esta plática abriré el foro para que haya discusión, para que colaboremos, para que tengamos una lluvia de ideas acerca de cómo podemos atender esta pandemia en Tijuana. De nuevo, nada más un último recordatorio. Por favor, pónganle silencio a sus micrófonos. Y ya al final, conforme vayan alzando la manita, pues los pueden ir prendiendo. Muy bien. Entonces, lo primero es, les voy a pedir que hagamos un ejercicio de memoria. Les voy a pedir que nos remontemos a esa era antes del COVID, en enero del 2020, y que en esa época les voy a pedir que se acuerden de cuando la enfermera o el enfermero les decía: tenemos un paciente con una saturación del 60%. Quiero que se imaginen a ese paciente. Quiero que se acuerden de cómo se presentó ese paciente, al igual de cuáles eran sus signos vitales, y también pregúntense si ese paciente con una saturación del 60% estaba o no estaba alerta. Y entonces les puedo decir que por lo menos en el departamento de urgencias en donde yo trabajo, yo lo que les puedo decir es que ese paciente en mi departamento de urgencias típicamente era un paciente séptico, típicamente era un paciente que estaba ya con un estado alterado de conciencia, ya sin poder hablar, probablemente ya requiriendo intubación endotraqueal, probablemente ya con falla multiorgánica, requiriendo aminas, requiriendo vasopresores, etc. Es decir, era un paciente que estaba obviamente enfermo para mis ojos, ¿no? Y ahora avancemos en el tiempo, lleguemos a abril del 2020, hace apenas un mes, y lo que les diría es que, por lo menos en el departamento de urgencias en donde yo trabajo, ya nos estamos preparando para el COVID-19, ¿no? Creo que Nueva York fue una lección para muchos en la Unión Americana, y ya a partir de marzo, la mayoría de los departamentos de urgencias en la Unión Americana estaban preparando para la contingencia. Entonces ya teníamos protocolos puestos, yo ya para el principio de abril empezaba a ver a pacientes con sospecha de COVID, y me llegaban saturando 80, 90%, con tos, con fiebre, los admitía y pasaban al piso de hospitalización, ¿no? Sin embargo, por esa época empecé a escuchar de mis paramédicos, y se los puedo decir hasta de memoria, ¿no? Hay un paramédico que es fenomenal, que es Federico Pérez, y que literalmente lo que me dijo fue: doctora, tenemos pacientes que llegan con saturaciones del 60% hablando.
y están alertas. Algo que nunca habíamos visto, ¿no? Y entonces eso me hizo checar los FRAPs. Los FRAPs son las historias clínicas que tenemos en el prehospitalario, en la Cruz Roja. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que, pues sí, estos pacientes están alertas, ¿no? Entonces te llegan con saturaciones del 92%, con TAs normales, con unas frecuencias respiratorias no tan terribles. También te llegan con saturaciones del 80%, igual de alertas, con TAs tampoco tan terribles, tal vez un poquito más taquicárdicos, tal vez un poquito más taquipnéicos. Y te llegan también con saturaciones del 50% y todavía estaban alertas. Y sus signos vitales, había algunos tal vez más evidentemente anormales, como taquicardias y taquipnéicos, pero cuando leía las notas de los FRAPs, pues los síntomas de estos pacientes no eran tan reveladores, ¿no? Tos seca, dolor torácico en este paciente con una saturación del 92%, tos, fiebre y dolor torácico en este paciente con una saturación de 80%, y finalmente en este paciente con una saturación del 50%, la nota dice que la persona cursaba con un cuadro de 10 días y que de pronto, de manera súbita, desarrolla dificultad respiratoria, y en ese momento esa paciente tenía una saturación del 50%. Algo que no habíamos visto antes, esta hipoxemia silenciosa, pues, ¿no? O sea, pacientes que llegan increíblemente hipóxicos sin referir dificultad respiratoria. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nos explicamos esta hipoxemia silenciosa? Bueno, en abril 14 de 2020, Gattinoni y su grupo de italianos finalmente nos dan un marco conceptual para poder entender este fenómeno, ¿no? Entonces nos dicen que en el COVID hay dos fenotipos, el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L aparece en etapas más tempranas, cuando los pacientes no están tan enfermos o con un cuadro tan severo. Y este fenotipo L se caracteriza por una complianza pulmonar alta, ¿okay? O si ustedes se imaginan una pelota de playa y la tratan de inflar, es fácil inflar esa pelota porque tiene elasticidad, porque tiene distensión, y así es como están los pulmones de estos pacientes. En estos pacientes, cuando se tornan hipoxémicos, el mecanismo de hipoxemia es lo más probable una vasoconstricción en áreas en donde no está recibiendo oxígeno, y esto es lo que explica la hipoxemia en estos pacientes. Y la respuesta del paciente en estos casos es aumentar su frecuencia respiratoria. Y como sus pulmones se pueden distender fácilmente, en el momento en que ellos aumentan la frecuencia respiratoria, puede haber un gran volumen de oxígeno para que ocurra ese intercambio gaseoso, y por ende el paciente tiene hipocapnia o CO2 bajos, y además no tiene la sensación de disnea. ¿Okay? Conforme va avanzando el virus, ¿no? Y bueno, para eso las tomografías en estos pacientes pueden ver como esta, ¿no? Una neumonía con vidrio despulido que afecta inicialmente las partes distales del pulmón, y que, digo, a pesar de que hay vidrio despulido, no es tan dramática como la que vemos de este lado, ¿no? Entonces, de este lado ya está el fenotipo H, y en este caso te encuentras un pulmón rígido. Imagínense una pelota de básquetbol que tratan de inflar, pues es muy difícil inflarla, ¿no? Porque hay demasiada resistencia. Bueno, así están los pulmones. Y en estos casos, la hipoxemia en estos pacientes se debe principalmente a que el alveolo ya está lleno, ya sea de inflamación o de pus, y por ende el oxígeno no puede pasar a los capilares, y esto es lo que explica la hipoxemia. Algo muy similar al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por ende, por el hecho de que la ventilación, digamos, no es eficaz, entonces en este caso los pacientes ahora sí tienen un dióxido de carbono ya sea normal o tienen hipercapnia, y en estos pacientes ahora sí finalmente desarrollan esa dificultad respiratoria. Entonces empezamos poco a poco a entender la fisiopatología de estos pacientes, y lo importante es entender que la disnea es un síntoma tardío.
y que la hipoxemia silenciosa es el canario que les había dicho antes. Nos puede decir que ese paciente está cursando con algo grave. Hay que prestarle atención a esa hipoxemia a pesar de que el paciente se vea bien. Y bueno, in vivo, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Bueno, es una paciente que se vio recientemente en algún hospital en Tijuana. De acuerdo con las personas que están atendiendo a esta paciente, la persona acudía por un cuadro de 10 días de evolución y había apenas presentado disnea unas horas antes de llegar al departamento de urgencias. Y aquí pueden ver que su pulso oxímetro está en algo inimaginable, 24%, ¿no? Y aquí está el monitor. Pueden ver que efectivamente sí tiene una buena onda, o sea, sí le podemos creer a ese 24%. Y cuando le hacen una gasometría, pues la presión de oxígeno en la sangre está igual de baja, es decir, estas dos sí corresponden, ¿no? Entonces, estas hipoxemias son reales. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿y esto solamente está pasando en Tijuana o ha pasado en otros lados? Y la respuesta es que esto ya se está empezando a describir en los países en donde el COVID ha pegado duro. Entonces, este es un artículo que publicó un grupo chino el 7 de abril. Lo que hicieron fue hacer un estudio de 140 personas que habían sido hospitalizadas en un hospital en Wuhan, que como todos sabemos fue el centro donde inició el COVID. Y los pacientes que están viendo en este hospital fueron atendidos ahí del 28 de enero al 28 de febrero. Y lo que hizo este grupo fue buscar factores de riesgo o factores que predecían supervivencia en estos pacientes. Entonces, hacen búsqueda de criterios demográficos, hacen búsqueda de marcadores en la sangre y también ven si la disnea, al igual que la hipoxemia, y la hipoxemia la definen como menor a 90%, se presenta en estos pacientes. Y lo que ven es que tanto la disnea como una hipoxemia menor al 90% sí predicen supervivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica lo que podemos ver es que pacientes que no tenían disnea tienen una supervivencia de aproximadamente 80% versus aquellas personas que sí presentaban disnea tienen una supervivencia significativamente menor, ahí más o menos por el 50%. Pero cuando vemos esta gráfica de acá, lo que pueden ver es que la diferencia o que la hipoxemia te ayuda a detectar a los pacientes un poquito mejor, ¿no? Entonces, pacientes que tenían una saturación de oxígeno mayor de 90%, todos ellos sobrevivieron, importante. Y los pacientes que tenían una saturación de oxígeno de menos de 90%, estos podemos ver cómo la supervivencia cae dramáticamente. Y lo que hace que caiga es sencillamente el hecho de que unos tenían una saturación mayor a 90 y otros tenían una saturación menor a 90. Sigo sin entender cómo funciona esto. Ok. Y entonces, lo que nos dicen este grupo chino, el 7 de abril, y la sabiduría china es magnífica, ¿no? Porque desde el 7 de abril nos dan la respuesta que todos nos estamos preguntando. Los chinos, o este grupo chino, lo que nos recuerda es que el COVID le va a pegar duro, y le va a pegar duro a países de medianos y bajos ingresos, y que probablemente va a llevar a que los hospitales lleguen a sus capacidades máximas de manera muy temprana. Y de lo que nos alertan es que nos dicen, acuérdense que a quienes tienen que atender, porque son los que sobreviven, son aquellos que tienen una saturación de oxígeno por arriba de 90%. Este es un indicador de una alta probabilidad de supervivencia y por ende a estos pacientes hay que darles el máximo tratamiento de soporte. ¿Okay? Esto nos dijeron, desde el 7 de abril los chinos nos dijeron qué hacer, o este grupo en China nos dijo qué hacer. Bueno, pues regresémonos a abril de 2020 y regresémonos a Tijuana, México. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué fue lo que hicimos? Porque aparte, acuérdense, esto es un virus nuevo que nunca habíamos visto antes,
Y bueno, nada más para recordarles muy brevemente cómo es que los seres humanos resolvemos problemas, pues tenemos dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el intuitivo, es el que usamos cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, cuando estamos bajo estrés. Es un sistema que se basa en el reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que se da cuenta que el vendedor de seguros que sabe que esa persona le va a comprar el seguro. ¿Cómo lo sabe? Bueno, lo intuye. Eso es el sistema 1. El sistema 2 es el sistema lógico, requiere cálculo, requiere tiempo, requiere esfuerzo. El sistema 2 lo usamos pocas veces, ¿no? Y bueno, en situaciones de estrés casi nunca lo usamos. Entonces ahora imagínense a una urgencióloga, o un urgenciólogo o un médico familiar que de pronto se encuentra en la mitad de esta pandemia con insumos limitados y además con un virus que tiene un nuevo patrón que no reconoce, ¿no? Entonces, la persona que ve esta tabla de signos vitales no va a leer los números, nomás va a ver los colores. Y lo más probable es que no reconozca esa hipoxemia silenciosa. Y que, dado que el paciente se ve bien, dado que el paciente no se está quejando de dificultad respiratoria, lo que va a hacer es que lo va a mandar a casa, ¿no? Es algo esperable, pues, ¿no? Y entonces ahora pasemos a la segunda parte de la plática, pasemos a, bueno, ¿y qué pasa cuando estos pacientes se mandan a casa, ¿no? Y aquí es en donde entran las estadísticas prehospitalarias. Sin duda quiero darle muchas gracias a dos doctores, al doctor Joseph Friedman, al igual que a la doctora Lely Calderón, que le han dedicado horas a sacar los números y a sacar estas gráficas. Y bueno, nada más para explicarles lo que hicimos, una vez que nos dimos cuenta que había ese brote de casos respiratorios y ese brote de hipoxemia silenciosa, fue irnos a los datos, fue irnos a los FRAPS o a las historias clínicas hospitalarias. Y lo que buscamos fueron tres cosas. Uno, los muertos al arribo no traumáticos, y nada más para darles la definición. Muertos al arribo son pacientes que no son víctimas de trauma y que cuando llega él o la paramédico a su casa, a su casa o donde haya sido la llamada, ese paciente no tiene signos vitales, ¿no? A ese paciente se le clasifica como un paciente muerto al arribo. Los casos respiratorios en la parte prehospitalaria se definen como pacientes que tienen cualquier tipo de síntoma respiratorio, tos, falta de aire. No estamos diciendo que los casos respiratorios son COVID, ¿okay? Eso no lo podemos decir. Y bueno, finalmente la saturación de oxígeno es la saturación de oxígeno que se obtiene con el pulsoxímetro que utilizan los médicos hospitalarios. Y bueno, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, lo que vimos esta es una tabla aquí en el eje vertical, lo que podemos ver son números absolutos de casos de muertos al arribo. Y aquí en el eje horizontal lo que se puede ver es el tiempo, ¿no? Entonces, y el tiempo está dividido en años, desde el 2014 hasta el 2020, y está dividido por semanas. Esta última semana es el periodo del 12 al 19 de abril, y aquí lo que ustedes pueden ver es un trend de muertos al arribo. Lo que podemos ver es que conforme han pasado los años, sí ha habido un aumento, una tendencia hacia el aumento en los muertos al arribo. Sin embargo, en este periodo del 12 al 19 de abril, de pronto vemos que hay un aumento que es sin precedente de pacientes que encontramos muertos al arribo, ¿no? El número absoluto en esta semana fue de 80, y eso lo que representa es un aumento de 2.5 veces con respecto a lo esperado pasar en los últimos años. La siguiente pregunta entonces era, ¿y quiénes son estas personas? Bueno, sacando los datos demográficos, veíamos que estas personas son personas cerca de 60 años, cerca de 60 años, la mayoría están dentro del rango del 18 a 64 años, la mayoría son derechohabientes del Seguro Social, y la mayoría son clasificados por sus familiares como personas desempleadas. Cuando nos preguntamos en qué parte de la ciudad están ocurriendo estas cosas, lo que podemos ver es que las dos colonias, el color a lo que se refiere es al mayor número, ¿no? Entonces, las colonias que están más afectadas por muertes al arribo es la Mariana Matamoros
seguida por la de Real de San Francisco. Esta se encuentra en el este de la ciudad, se encuentra en la zona industrial de Tijuana. Y ahora bien, si vemos una gráfica en donde estamos comparando a los muertos al arribo con los casos respiratorios y le hacemos un zoom a la gráfica, lo que podemos ver es que los casos respiratorios empezaron a aumentar a partir del 31 de marzo. Ahí es donde empezamos a ver ese aumento progresivo que llega a su pico el 14 de abril. Si comparamos esta gráfica con la gráfica de muertos al arribo, lo que podemos ver es que los picos coinciden, sin embargo, el inicio en el alza de muertos al arribo es un poquito más tardía que la de los casos respiratorios. Y bueno, nada más para poner esto en palabras, esto es el porcentaje de servicios realizados por la Cruz Roja. Entonces, en el pico de la contingencia, el 20% de los servicios concluyeron en pacientes que estaban sin signos vitales. Y en la parte de acá abajo, lo que podemos decir es que el 28% de los servicios, del total de servicios, fueron respiratorios en el pico de la contingencia. Ok, entonces veamos si podemos corroborar esta idea de la hipoxemia silenciosa en nuestros pacientes. Y yo les diría que sí, ¿no? Les diría que sí. La razón por la que les diría que sí es porque aquí estamos viendo las saturaciones promedio de oxígeno en casos respiratorios. Entonces podemos ver que en el año de 2019 el promedio era 90%. Y conforme empiezan a subir los casos respiratorios, que ya dijimos que había sido a partir del 31 de marzo hasta el 27 de abril, aquí podemos ver cómo hay un decremento gradual del promedio de saturaciones encontradas. 89 en la semana del 31, 83 en la semana del 7, 83 en la semana del 14, y ese es el pico de muertos al arribo, y 82.7 en la semana del 21. Y ahora si clasificamos de manera categórica en aquellos pacientes que tienen una saturación menos de 92 versus los pacientes que tenían más de 92, vemos que en el pico de la contingencia la mayoría de los pacientes tenían saturaciones menos de 92. Estos pacientes son los pacientes que si no se quejaban de disnea, entonces los podemos definir como pacientes con hipoxemia silenciosa. Y esta es una tabla un poquito más, una gráfica un poquito más compleja, pero vale la pena entenderla porque de lo que te habla es de la dispersión de las saturaciones de oxígeno, ¿no? Entonces, en 2019, la mayoría de los pacientes, o el 50% de los pacientes, tenían una saturación del 90%. ¿Okay? En el primer cuartil, el 25% de estos pacientes tenían saturaciones de 80%. Sin embargo, conforme nos vamos metiendo a la época de la contingencia, podemos ver que las saturaciones o los rangos de saturaciones son más amplios y vemos que además que son increíblemente bajos, pues, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, digamos, de manera empírica o anecdótica, ¿no? Entonces podemos ver que encontramos que el 25% o en el primer cuartil tenían saturaciones de 60%, y en el pico de la contingencia, al igual, son saturaciones tal vez no tan bajas, pero sí menores al 70%, y conforme avanzamos en la contingencia, vemos que incluso hay personas que tienen saturaciones menores al 60%, ¿no? Tal como la paciente que les presenté, con una saturación del 25%. Y bueno, para recordar, este es un mapa muy interesante. Aquí lo que podemos ver son los muertos al arribo y están estratificados por nivel socioeconómico. Entonces, esta es la de muertos en arribo, esta es la de respiratorios. Les voy a pedir que por favor muten o pongan en silencio su micrófono a la persona que la tenga prendida. No quiero decir quién es. Gracias. Entonces, lo que pueden ver aquí es que tienen a los muertos en arriba y aquí tienen a los casos respiratorios. Y lo que pueden ver es que a pesar de que los casos respiratorios se encuentran principalmente en colonias, porque esto es por colonias, en colonias con ingresos altos a medianos, están acá, la mayoría de los muertos en arriba se encuentran en colonias populares, ¿okay? En las colonias populares. Y esto de lo que habla es de una disparidad en el acceso a la salud que tenemos que tener conscientes, ¿no?
sobre todo si queremos hacer campañas dirigidas a las personas o a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Entonces, ahora bien, hablemos un poquito acerca del costo-beneficio. ¿Realmente conviene hacer un diagnóstico temprano y un manejo temprano de estos pacientes con hipoxemia silenciosa? Y bueno, por supuesto, yo les diría que sí, ¿no? Nada más para recordar el marco conceptual, ¿no? Ya dijimos que durante la enfermedad por SARS-CoV-2 con el COVID, existen 3 fases, una fase subclínica en donde las saturaciones de oxígeno están por arriba de 90%. Esto va progresando a esta zona en donde es la zona de hipoxemia silenciosa, en donde a pesar de que hay una baja en las saturaciones de oxígeno, los pacientes no van a referir disnea. Y finalmente llegamos a la etapa más tardía, en donde la severidad de estos pacientes es muy grande, en donde ahora sí, pues sí tienen saturaciones que están en los suelos, ¿no? 25%, alguien me ha dicho que lo más bajo que he visto es una saturación del 5%. Y en estos pacientes ya son pacientes que están gravísimos, ¿no? Pacientes que necesitan intubación, ventilador, probablemente aminas, ¿no? Eventualmente caen en falla multiorgánica. Es decir, son pacientes increíblemente complejos y si uno lo piensa desde una perspectiva, digamos, de salud comunitaria, pues, hace sentido enfocarnos en los pacientes que están en esta parte de la enfermedad, ¿no? Pacientes que sí están hipoxémicos, es decir, sí requieren de un manejo, no necesariamente hospitalario, idealmente en el hospital, porque no sabes en qué parte de esta curva están, no sabes si están aquí o si están acá, ¿no? Pero lo importante es que requieren de una medicación muy cuidadosa, probablemente en un hospital, pero que no te va a costar tanto, ¿no? Y cuando decimos que no te va a costar tanto, nos referimos a varias cosas. Una, el costo monetario. Dos, la costa y la más importante es el costo de la vida del paciente, pero también también pensemos en el personal de salud. Entonces, los pacientes que requieren terapia intensiva son pacientes complejos en todo el sentido de la palabra y generalmente son los pacientes que requieren procedimientos que producen aerosoles como intubación, quizá oncoscopía, ventilación manual. ¿No? Pacientes que están en terapias críticas van a requerir este tipo de procedimientos más que pacientes que están en piso, pues, ¿no? Y sabemos que esto lleva a transmisión y que aumenta el riesgo de transmisión, sobre todo o en particular en trabajadores de la salud. Este es un estudio que se hizo también en China de 138 casos de pacientes con neumonías secundarias al COVID. Y aquí lo que vieron fue que de los 138 casos hubo 40 casos de personal de salud que se contagió por COVID, ¿no? Entonces, tengamos eso en cuenta cuando estamos tomando decisiones. Dado que querríamos disminuir la transmisión o la infección en personal de salud, el hacer detecciones oportunas en pacientes que no requieren intervenciones que pueden llevar a aerosoles es algo que también tenemos que poner en la balanza, ¿no? Y entonces este es un cuadro que más o menos resume los pros y los contras, ¿no? Entonces, la detección y manejo oportuna de hipoxemia silenciosa versus un manejo de hospitalización y manejo tardío, le conviene, uno, al enfermo, ya dijimos por qué, porque ya hemos visto que lleva a mayor supervivencia. Dos, a personal de salud, que es muy importante pensar en nosotros también, ya que disminuye o probablemente disminuye el riesgo de transmisión en personal de salud. Tres, por supuesto que en el sistema de salud, o sea, los costos de un enfermo en un piso con unas puntas nasales es muy distinto al costo de un paciente que está con ventilación mecánica, hemodiálisis, aminas, etcétera, etcétera. Y bueno, quizá lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que vamos a encontrar algunos pacientes que van a tener
hipoxemias que no son relacionadas al COVID, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas pulmonares que tengan saturaciones menores al 90% y que no sean secundarias al COVID. Entonces, sí esperaríamos encontrar más falsos positivos, pero creo que dado el resto de ventajas que lleva la detección y manejo oportuno de hipoxemia silenciosa, me parecería que está muy bien hacer este tipo de estrategia, ¿no? Y bueno, entonces ahora pasemos a que ya les hablé del problema, ya les dije acerca de los números que son impactantes realmente. Y ahora hablemos de las soluciones, porque creo que es porque necesitamos pensar en soluciones, ¿no? O sea, no se vale nada más aventar la toalla y decir, bueno, pues sí, ya ni modo, ¿no? Entonces hablemos de las intervenciones que estamos tomando en Tijuana. Aquí quiero hacer mención, por supuesto, del doctor Carlos Vera, que está haciendo maravillas, y ahorita van a ver qué maravillas está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uno, estamos intentando informar a pacientes acerca de la hipoxemia silenciosa. Esta es una guía que escribí junto con una colega del Instituto Nacional de Nutrición hace 1 o 2 semanas, que está dirigida a personas que no son de salud, diciéndoles qué es lo que pueden hacer si se les diagnostica COVID y los mandan a casa. Entonces aquí nada más se menciona, por ejemplo, lo de la pronación despierta, se les da también una historia clínica. Muchos me han dicho que tal vez sea demasiado compleja y que habría que pensar hacer quizá algo más corto. Así que si hay voluntarios, adelante, ¿no? Pero de entrada esto está ahí a la disposición de las personas que lo quieran. Y la otra acción que me parece súper interesante y que más me parece que puede ayudar a darle el giro a esta pandemia es lo que está haciendo el doctor Carlos Vera en la UABC y el CRUM. Lo que están haciendo le llaman Telesalud 911, son llamadas de primera vez y de seguimiento a pacientes que tienen sospecha de COVID. Y aquí lo que pueden ver es que lo están haciendo a través, o sea, hay guardias, pues, de 7 a 7, de 7 a.m. a 7 p.m. y 7 p.m. a 7 a.m. Tienen a 7 médicos, 4 MIPS y 3 del servicio social en cada turno, y además también tienen apoyo psicológico. Y lo que están haciendo es que están recibiendo las llamadas. Tienen en promedio 120 llamadas de primera vez en un día y hacen en promedio 350 llamadas de seguimiento para ver cómo están las personas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo de una tabla de una persona al que se le sigue por 14 días, se les hace ciertas preguntas para ver cómo andan, y dependiendo de la valoración, deciden si el paciente debe de ir ya sea a un filtro sanitario o al hospital. El 30 de abril lo que hicimos fue agregarle una escala de Roth, algo que se llama la escala de Roth a su protocolo. Y lo que es la escala de Roth es una manera de poder estimar la saturación de oxígeno a través de una llamada telefónica. Y básicamente lo que dice es, si la persona, lo que se le pide a la persona es que inhale, aguante el aire, cuente hasta 30. Si esa persona no llega llega a menos de 7 o dura menos de 5 segundos, lo más probable es que esa persona tenga una saturación de oxígeno de menor del 90%, que ya quedamos. Es ese factor, es justamente ese corte en donde si el paciente tiene menos de 90, la mortalidad sube. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a actuar. Y bueno, esta escala de Roth tiene una sensibilidad del 87% y tiene una especificidad del 82% en la población que se estudió, que, ojo, es una población que no era COVID, sino más bien era en una clínica de cardiología. Sin embargo, hemos adoptado esta escala de Roth y con la ayuda de estudiantes jóvenes y maravillosos, el doctor Carlos Vera, estos son del ITT, crearon un app que se puede bajar de la red. Esta es el app que se puede bajar a la red de manera totalmente gratuita, y lo que hace es que facilita la determinación de la escala de Roth. Entonces nada más escuchen este video, dura... La página se abre cuando le dan clic al link, y también hay una versión gratuita que se puede bajar al Android. Y la manera en que se haría esta prueba es que se le pide al paciente que inhale profundamente, que aguante y que empiece a contar en voz alta. Y si llega a 30, entonces ya se le puede decir al paciente que se detenga, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo utilizando esta nueva herramienta.
Entonces, inhalaría profundamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya no aguanté más. Entonces, aquí le voy a poner el número máximo al que llegué. Calcular. Y ahí ya la herramienta me dice que mi saturación está por arriba del 95%. Entonces es fenomenal, a mí me encanta porque realmente era una lata hacer la escala de Roth a mano, así que tienen ese recurso para quienes lo quieran usar. Esto es nada más el ejemplo de los diferentes protocolos que se escribieron para lo de telesalud. Este es el protocolo de pacientes de primera vez, este es el protocolo de pacientes subsecuentes. Básicamente en cada protocolo, o sea, en ambos protocolos se utiliza la escala de Roth, al igual que síntomas clínicos, que es el triaje respiratorio, para clasificar a los pacientes con ya sea riesgo bajo, moderado o alto de cursar con un cuadro de COVID severo. En pacientes en quienes encontramos riesgos altos de cursar con un COVID severo, a estos pacientes se les llama a la ambulancia y la idea es poder referirlos ya sea, bueno, a filtros sanitarios o al hospital. Lo ideal sería llevarlos al hospital para que se les dé el manejo adecuado de su hipoxemia, en caso de que sí tengan una saturación menor al 90%. La otra acción que estamos haciendo es esta, ¿no? O sea, bienvenidos al Matrix, ¿no? Entonces aquí lo que pueden ver es que lo ideal o lo que queremos hacer también es hablar de la hipoxemia silenciosa, recordarnos a todos que esto es algo nuevo, que es entendible que uno no haya sabido qué era la hipoxemia silenciosa, pero ahora que ya sabemos qué es, pues hay que ponernos pilas. Entonces la idea sería hacer cursos de educación médica continua lo más frecuente posibles y diseminar, diseminar esto. Y bueno, pues esto ya es casi mi última diapositiva, en donde aquí lo que estamos haciendo es nada más explicarles cuáles son las acciones que hemos tomado. Las que están en amarillo son las que ya están en marcha, y es obviamente continuar con medidas de distanciamiento social, hacer el seguimiento telefónico de los casos a través de las llamadas 911 para hacer la detección oportuna de hipoxemia silenciosa. Seguiríamos también monitoreando los muertos al arribo, al igual que los casos respiratorios en el hospital en Tijuana, para ver si nuestras intervenciones están teniendo un efecto o no. En verde son las acciones que se han iniciado pero necesitan continuidad, y esta sería informar a los profesionales de la salud acerca de la hipoxemia silenciosa, informar a los pacientes acerca de los datos de alarma y de la hipoxemia silenciosa, y acciones que no se han iniciado y que sí requieren que todos colaboremos, las diferentes instancias, los diferentes instituciones, y los diferentes niveles, tanto el primer nivel, segundo nivel, en Tijuana de atención, sería hacer la búsqueda activa de hipoxemia silenciosa, en particular en poblaciones vulnerables. Ya vimos que probablemente pacientes que trabajan, o personas, perdón, que trabajan en maquiladoras o que viven en estas colonias populares, se beneficiarían de una búsqueda activa de hipoxemia silenciosa. También es importante darle seguimiento a los pacientes que han sido dados de alta de los centros COVID, que en Tijuana son el Hospital General, el Seguro Social, la Clínica 1, la Clínica 20, para que también una vez que se dan de alta, aseguremos que en casa estén recuperándose y que no haya, porque también, ¿no?, sabemos que esta enfermedad es curiosa y que la hipoxemia silenciosa que la hipoxemia se puede acentuar incluso 10 a 15 días después de los síntomas. Entonces hay que llevarles un seguimiento cuidadoso. Y bueno, valdría la pena establecer un método de referencia y contrarreferencia entre las llamadas del 911 a los hospitales. Una de las cosas que nos preocupan tanto al doctor Vera como a mí es que empecemos a detectar muchos casos de hipoxemia silenciosa, sin embargo no tengamos a dónde enviarlos. Y bueno, finalmente lo que tenemos también, o lo que también proponemos, es establecer protocolos claros
de admisión alta y seguimiento en todos los centros de COVID-19 en Tijuana. Y bueno, nada más para recordarles que todos somos parte de la cadena de supervivencia. Esta es una pandemia que justamente lo que nos pide es esa colaboración para poder resolver el problema, ¿no? Y lo que les diría a todos es que utilicemos el canario para asustar al sopilote, ¿no? De nuevo, hipoxemia silenciosa es nuestro canario, y trabajamos todos juntos para disminuir este número de mortalidad, ¿no? Muchas gracias, es lo que tenía preparado.